tal? Bienvenidos a este servicio. ¿Y qué le parece si antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, a alabar a Dios, ponemos este tiempo en manos de Dios? De antemano les agradecemos el estar conectándose para estudiar de la palabra de Dios a través de estos medios, y si me acompaña, vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por este servicio, te damos gracias porque aunque sea por estos medios podemos seguir estudiando de tu palabra, seguir alimentándonos de las enseñanzas que tú tienes para nosotros, Señor, y te damos gracias por estos medios, Señor. Ponemos este tiempo y este espacio en tus manos, te suplicamos que tú prepares nuestro corazón para recibir de la palabra el día de hoy, Señor, y queremos también aprovechar para orar por nuestras autoridades. Oramos por nuestro señor presidente, te suplicamos que tú le sigas dando sabiduría, Señor, que tú te reveles a su vida cada día más, que él te pueda conocer y que pueda manejar esta nación hermosa, Señor, de acuerdo a tus principios, a tus normas, a tus estatutos y a tus valores, Señor. Te amamos, Señor, y te suplicamos también que tú cuides de nuestras autoridades, Señor, que tú cuides de México, que cuides de nuestros pastores, te lo suplicamos, Señor. Guarda a nuestro pastor Armando Alducin, guarda a su esposita Marta, guarda a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo, te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias por cada persona que tiene a bien el sintonizar, el prender su celular, su tele para ver y para alimentarse de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos seguir estudiando, gracias por la libertad que tenemos para hacerlo, y en tu nombre poderoso oramos, Señor. Te suplicamos que no haya barreras que impidan el que nosotros recibamos de tu palabra en este día, Señor, y te damos gracias por cada persona, por cada familia que tiene al bien el estudiar de tu palabra a través de estos medios. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, prepárense allí en donde están y vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Que Dios les bendiga. Tuyos son, Señor, la gloria, el poder, la victoria y la majestad. Todo cuanto hay en el cielo y en la tierra son tuyos, Señor, porque tú tienes todo el poder, porque tenemos todos un Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos.
como el Señor, no hay nadie como nuestro Dios. Él es fuerte, Él es poderoso, Él es maravilloso. Acompáñanos a cantarle este canto de adoración a Él. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Vamos, Alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Hola, ¿qué tal? Pues una vez habiendo adorado a Dios con todo nuestro corazón, vamos a seguir adorándolo, pero esta vez con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y para esto te quiero leer un par de versículos que aparecen en la Biblia. En Hechos, capítulo 4, versículo 32, nos habla sobre todas las cosas en común. Y te quiero leer un par de pasajes. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no significa que vivieran en una casota o colectivamente, sino que sabían que todas las cosas que tenían venían de parte de Dios y por lo mismo eran desprendidos para cubrir las necesidades que hacían falta. Dice el 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos
ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, y ya de ahí sigue el versículo, sigue otro versículo. Pues, pero aquí aprendemos que ellos daban de lo que tenían porque sabían que lo que tenían venía de parte de Dios. Vendían sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el tener todas estas cosas en común, pasajes atrás nos habla también de que vivían unánimemente, o sea que tenían una misma pasión, tenían un mismo objetivo. Entonces, al ellos vender las cosas que tenían o que sabían que Dios les había dado y suplir de esta manera las necesidades, estaban ellos apoyando a la obra. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada que tú das tus diezmos y tus ofrendas, no solo estás dando a Dios de lo mucho que Él nos ha dado, sino que estás ayudando a proveer para el cuerpo de Dios. Estás ayudando a proveer para la iglesia, estás ayudando a que se lleve la palabra, que es lo que más se necesita a otros lados. Parte de lo que das también se usa para ayudar a los más necesitados. Entonces, la iglesia sigue operando, la iglesia sigue repartiendo despensas, la iglesia sigue sosteniendo a misioneros encargados de llevar la palabra de Dios a los lugares donde más se ocupa. Y tú estás ayudando en eso. Estamos teniendo estas cosas en común porque el hecho de que tú y yo nos mochemos con la obra ayuda a que se siga llevando a donde más se ocupa. Así que, ¿qué te parece si oramos para poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas en manos de Dios y para seguir ayudando a la obra, para seguir todos contribuyendo a que tengamos esto en común? ¿Qué en común? El seguir predicando la palabra de Dios, el seguirnos alimentando de sus enseñanzas. Así que, ¿qué te parece si oramos? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad de seguir apoyando y los tiempos han sido difíciles. Este año que comienza no ha sido fácil. Hemos enfrentado distintas cosas, sin embargo, hemos tenido la misericordia de que hemos podido seguir estudiando de tu palabra, de que hemos podido seguir comiendo, de que hemos podido seguir vistiéndonos, de que tú has tenido cuidado de nosotros. Y Señor, hoy queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Queremos seguir apoyando, seguir motivando a los demás a recibir de tu palabra. Queremos seguir apoyando a la obra, seguir apoyando a los misioneros. Queremos tener esto en común, el ayudar a llevar tu palabra cada día más lejos, a más gente. El ayudar a que no se detenga nunca la predicación de tu palabra. Queremos tener estas cosas en común. Señor, gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros. Y el día de hoy simplemente queremos regresarte algo de lo mucho que tú nos has dado para seguir ayudando a la obra. Gracias y en tu nombre poderoso oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que ayudan a que la obra siga creciendo, a que se siga haciendo el trabajo, a que se siga ayudando a llevar la palabra a más lugares. ¿Y qué le parece si allí en donde está se prepara con su Biblia, con un cuadernito, con una pluma para apuntar, para estudiar mejor del tema que vamos a ver el día de hoy? Y vamos a dar la bienvenida bienvenida al servicio en la voz de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga. Estudio que semana a semana, con el favor de Dios, venimos llevando el estudio de la carta a los Romanos, y vamos a continuar con el capítulo 10 y en esta ocasión desde el verso 14, y aunque el párrafo llega hasta el versículo 21, por cuestión del tiempo, pero principalmente para que dejemos al Espíritu Santo que nos siga iluminando, vamos a estudiar seguro 2 versículos que van a ser de mucha riqueza espiritual a nuestra vida y que seguro con aplicarla vamos a seguir transformando nuestro entendimiento y damos testimonio de quién es realmente nuestro Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Bueno, pues yo creo que ya tiene usted su Biblia, ya tiene también su cuaderno para hacer anotaciones. Y como cada semana les recuerdo que contestamos las interrogantes que surgen en las redes sociales
y pues ha habido un breve momento en el que yo hago la aclaración para hacer señalamiento de eso, y pues seguro un estudiante siempre va a tener preguntas, dudas, puesto que pues siempre el corazón hambriento de la palabra de Dios va a estar en espera cada día más de escudriñar las Escrituras. Bueno, pues ya vamos a dar seguimiento a la lectura de la palabra de Dios en este tema que se titula La necesidad de predicar. Bueno, vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 21. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Antes de continuar el versículo 3, si nos damos cuenta, tenemos en este versículo 14 3 interrogantes. Y en el versículo 15 siguen las interrogantes, una más. Veamos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, versículo 18, parte final. Por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 19, también digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bien, santos hermanos en la fe, desde la caída humana por el pecado, la comunión de Dios se rompió. Y la depravación humana envolvió al ser humano, transmitiendo el pecado de generación en generación. Y el hombre, desde Caín, intentó por sus propios logros alcanzar la salvación y agradar a Dios. A la luz de la Biblia es claro que hasta hoy ningún mérito humano redime, justifica o salva, tal como estudiamos en algún momento en Romanos capítulo 3, versículo 28. Solo Dios es quien ha provisto desde este primer pecado una esperanza, el único medio de salvación para su pueblo y el resto del mundo, tal como también en algún momento lo estudiamos y que se explica en Juan capítulo 14, versículo 6. Por eso surge la necesidad hasta el día de hoy de predicar el evangelio, de predicar las buenas nuevas. Y el poder de la palabra de Dios dará ese poder para salvación a todo aquel que crea. ¿Cierto? Como dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, primeramente al judío, al griego, al resto del mundo, y como está escrito, el justo vivirá por fe. Debemos llevar, nosotros los que conocemos la palabra de Dios, los que somos cristianos, los estudiantes, llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y a menos que alguien se los diga, ¿cómo van a escuchar este mensaje? ¿Cómo van a saber de la salvación? Nuestros vecinos, nuestros compatriotas, nuestros familiares. Es urgente llevar este mensaje. Es algo que podría hacer usted y yo para que se escuche. Las buenas nuevas son necesarias porque sin la verdad de la revelación especial, es decir, las Escrituras, no puede haber fe, no puede haber salvación. Y de ahí lo preciosa que es la predicación de la palabra de Dios, como se escribe en Isaías capítulo 52, versículo 7. Si bien la predicación de la palabra de Dios es vital, produce fe en los que lo escuchan. Esta fue la mayormente, claro, como dice la palabra de Dios, rechazada por Israel, tanto en el pasado como en los días del apóstol Pablo, como se menciona en Isaías. A continuación, en los siguientes versículos que vamos a estudiar,
Hay una serie de preguntas que resultan una tras otra de una manera tan concluyente. Y el apóstol Pablo quiere a la vez justificar a los ojos de los judíos la necesidad, ¿verdad? Y la universalidad de la predicación del evangelio, basándose solo en los versículos 11 al 13 del capítulo 10 de la carta a los Romanos. Declarar que tal es la voluntad expresada de Dios para con todos los pueblos, la obra de la misión a la cual Pablo consagraba su vida. Es pues la esencia misma del evangelio, y la iglesia, póngale cuidado, la iglesia que descuida este deber de predicar el evangelio de la palabra de Dios ha caído por el mismo hecho de su origen. La iglesia que ya no predica el evangelio, que no enseña doctrina, que no enseña la predicación de la palabra de Dios, se suicida, o muestra más bien así que ya está muerta. Pero ahora observemos que el punto principal en Romanos capítulo 10, desde el verso 14 hasta el verso 21, es subrayar nuevamente la incredulidad de Israel como la razón por la que no están disfrutando de las bendiciones de la salvación, la incredulidad. Pero una objeción podría ser que Dios no ha establecido los requisitos previos para la salvación. Quizá Israel y los gentiles también, por implicación, no han creído porque no tienen lo que necesitan para ser responsables para creer. Entonces, Pablo quita esa objeción al detallar los pasos hacia la salvación que se aplican a los judíos o cualquier otra persona, y argumenta que de hecho se han establecido para Israel. Amadísimos hermanos en la fe, vayamos pues y escudriñemos la escritura en Romanos capítulo 10, versículo 14, como hemos venido haciéndolo, frase por frase o palabra por palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice la escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 3 preguntas, ¿cierto? Pablo está considerando la cadena de sucesos que son necesarios para que una persona sea salva. En la primera pregunta que nosotros vemos en el versículo 14, se dicta de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Analicemos las siguientes frases que encontramos en esta primera pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Qué es invocar? Esta palabra invocar, que es la palabra 1941 en su diccionario griego, se traduce del griego al lenguaje actual español de la siguiente manera. La palabra invocar se traduce también de la siguiente manera: dar derecho y por implicación invocar. Y dentro de esta palabra invocar se encuentra la idea de ayudar en adoración o en testimonio, y es una decisión. Invocar también es llamar, apelar, poner, sobreponer. Entonces esta palabra surge y tiene la idea de tener una decisión, de pedir, de invocar, de llamar, de sobreponer. ¿En quién? Sigamos pues y analicemos dentro de la pregunta: aquel que en él. Dentro de la pregunta, esta frase, aquel que en él, es una declaración que implica que para Pablo, Cristo mismo es el único predicador verdadero del evangelio, cuya voz llama a sus escogidos por medio de la proclamación del evangelio de sus siervos. El ministerio de predicar al Señor Jesucristo es, por lo tanto, un gran honor. Amadísimos hermanos en la fe, creo yo con todo mi corazón que este mensaje está centrado primeramente a la iglesia, a los que conocemos la palabra de Dios, a los que la estudiamos, a los que nos llamamos cristianos, y que Pablo está preguntándole a sus lectores judíos: ¿cómo pues, verdad? De manera que, ¿cómo pues invocarán, testificarán? ¿Cómo tomarán la decisión?
¿Cómo pedirán auxilio? ¿Cómo llamarán? ¿Cómo apelarán? ¿Cómo pondrán ellos en su corazón o pedirán en el derecho de invocar a aquel? ¿A quién? A Jesucristo. ¿Cómo pedirán auxilio a aquellas personas? ¿Cómo sabrán pues a quién dirigirse? ¿Cómo pues entonces alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador y personal invocará o sabrá? Si antes, dice aquí, regresemos a la pregunta, en aquel en el cual no han creído. Qué interesante. Esta palabra creído es la palabra 4100 en su diccionario griego. Y esta palabra creído, póngale cuidado, la palabra 4100 se escribe pisteu. ¿Le parece conocido ese término? Ya que se deriva o es un derivado al igual que la palabra pistis, que es fe. Entonces la palabra creído, 4100 pisteu, se traduce crédito. Fíjese. Y por implicación confiar y específicamente o especialmente en el Señor Jesucristo, pero en algo muy, muy específico. Creer, poner crédito en el bienestar espiritual en el Señor Jesucristo. Y también esta palabra trae la implicación de encomendar, de fiar, guardar, confiar, creer, ser creyente. Y esta palabra creer que encontramos nosotros aquí dentro del mismo texto, de la misma pregunta, es un indicativo en la voz activa de tener fe. Y esta palabra fe es la palabra 4102, que es pistis. ¿Se da usted cuenta? Y esta palabra pistis, la palabra fe, se traduce del griego al lenguaje actual español tener fe, tener fidelidad, tener gracia. Y esta importante pregunta pone de manifiesto que para invocar el nombre del Señor con miras a la salvación es necesario creer en Él. De modo, amado hermano en la fe, permítame entonces recurrir a la pregunta y llevarla como tal se traduce del griego al lenguaje actual español. Dice la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo entonces estaría diciendo, entonces pues, ¿cómo pedirán auxilio? ¿Cómo pues pedirán invocar? ¿Cómo pedirán ayuda en aquel, apuntando al Señor Jesucristo, en el cual no han depositado su fe? En el cual no saben que en Él se puede hallar salvación. Entonces, amadísimos hermanos en la fe, esta pregunta es muy seria. Es tan seria que Pablo está confrontando a la iglesia. ¿Cómo pues sabrán de un Cristo si no hay quien les ha predicado? ¿Cómo sabrán ellos a quién invocar si no hay quien les ha dicho a quién se debe de invocar? ¿Cómo sabrán entonces pues quién es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida? Esto es maravilloso. Porque el problema entre los judíos está en que no invocan, por lo tanto no son salvos. Y porque no son salvos, porque no han creído. De otro modo, ¿cómo podrían invocar al Señor si primero no han llegado a creer en Él? Esto es maravilloso. Vuelvo a plantear la pregunta de otra manera. ¿Cómo podrán invocar al Señor si primero no han llegado a creer en Él? Dicho de otra manera, sin pervertir la palabra de Dios. ¿Cómo podrán invocar a Dios, a Curios, a Jesús, si primero no han llegado a creer o a depositar su confianza en Él? Y si recordamos un poquito lo que significa la palabra creído, esta palabra se traduce también crédito. Ese crédito es tan interesante que permítame tantito, regrésese usted si es tan amable, unos capítulos anteriores, en Romanos capítulo 3, versículo 25. Esto es maravilloso. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice la Biblia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Permítame tantito ese versículo y voy a leerlo un poquito más despacio para comparar lo que está diciendo Romanos capítulo 10 en este verso 14 y en relación a la palabra crédito o la palabra creído que se traduce crédito. Mire,
Cuando nosotros leemos Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación. Esta palabra puso se traduce completamente como exhibir, poner, como propiciación, refiriéndose al propiciatorio. Por medio de la fe, habla del medio en el cual únicamente se puede ser salvo o se puede ser propicio. En su sangre, habla del pago en el cual Cristo fue el que pagó su muerte, para manifestar su justicia, para nosotros ser justos, a causa de haber pasado por alto. Deténgase ahí. Esta palabra, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados, se refiere la frase completa al crédito. Quiero hacer un poquito o invertir un poquito más de tiempo en esto. Desde Adán hasta el momento que se manifestó el Señor Jesucristo, siempre ha sido la salvación por fe. Nunca ha sido por obras. Vemos el error tan grave que cometió Caín, que depositó su esperanza y su confianza en sus obras. A diferencia de Abel, que cuando presentó su ofrenda, que no se refiere a ninguna ofrenda económica, sino se refiere y apuntaba a la ofrenda del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, Abel, lea usted Hebreos 11, Abel ofrece de lo más gordo un animal que apuntaba al sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. ¿Quién le dijo y cómo lo puso? Dios. Dios escoge, y de una manera tan maravillosa, Jesucristo, siendo Dios, siendo hombre, se ofrece a sí mismo en propiciación por el pago de nuestros pecados. Le decía yo, desde Abel hasta la manifestación del Señor Jesucristo, todos estos hombres depositaron su fe, creyendo, la palabra creer, teniendo crédito, ¿verdad? Confiando en que Dios, en el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, iba a pagar sus pecados. Entonces, todos los santos del Antiguo Testamento que pusieron su fe, creyeron en el Mesías, que aún no habían visto, pero creyeron en Él como medio de salvación, en ese Mesías prometido, fueron salvados a crédito. ¿Cómo que a crédito? Sí, porque si leemos el versículo 25 del capítulo 3 de la carta a los Romanos, la frase que dice en su paciencia los pecados pasados, habla de depositar esa fe y esa esperanza y esa confianza en donde aún no se había consumado de manera física el pago de nuestros pecados en el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, todos los santos del Antiguo Testamento recibieron esa salvación a crédito. ¿Me voy dando a entender? ¿Por qué a crédito? Porque aún no se había llevado a efectivo ese pago, ese sacrificio. Jesucristo viene, recibe la ira de Dios en su cuerpo, Él baja hasta el seno de Abraham, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, baja por los almas, predica a los espíritus encarcelados, no un mensaje de salvación, sino un mensaje de victoria, se lleva el botín, se lleva a los santos del Antiguo Testamento, los presenta delante del Padre como una victoria, da dones a los hombres, oficios, y ha vencido. ¡Qué maravilloso! Entonces, esta palabra creído, que se traduce crédito, es completamente una implicación en confiar, pero especialmente en Cristo para el bienestar espiritual. Entonces, amados hermanos, regresando a Romanos capítulo 10, versículo 14, el Espíritu Santo está diciendo, ¿cómo creerán? Esto es una pregunta interesante. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo clamarán? ¿Cómo pedirán a aquel, a Jesucristo, a aquel en cual no han depositado su fe? ¿Cómo van a saber en quién depositar su fe si no le han dicho en quién? Esto es maravilloso. Las personas solo invocarán a Jesús para que la salve si creen que Él puede hacerlo. No se puede creer en Cristo sin tener conocimiento de Él. Alguna persona podrá decir, es que yo creo en San Pascual Bailón, ¿verdad? Es el Dios de la muerte, el santo de la muerte. Yo creo en la Virgen del Carmen, yo creo en esto y Él me va a salvar. La Biblia dice otra cosa.
No hay otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Él es la esperanza, Él es el mensaje de salvación. ¿Cómo sabrán las personas que no se les ha predicado? ¿Cómo sabrán a quién pedirle la salvación? ¿Cómo invocarán auxilio? ¿Cómo sabrán en quién dirigir completamente su auxilio si no saben quién es? Este es un ruego del Espíritu Santo al cristiano. Y la única forma de oír es hablar de Cristo. Él es el que proclame, la única manera en que se sepa que Jesucristo es el Mesías es que se proclame el mensaje de salvación. No se proclamará el mensaje sobre Cristo a no ser que alguien sea enviado por Dios para hacerlo. Este motivo es por el cual Pablo tenía tanta urgencia de llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra, porque creía que la única manera de ser salvo era escuchar el Evangelio y creerlo. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Pablo dice en el versículo 18, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación. Al judío primeramente, al gentil después. Esto es maravilloso porque Pablo no está hablando de los creyentes del Antiguo Testamento que tenían su mira puestas en Cristo. Abraham, David, ni tampoco de los niños que mueren en la infancia, ¿verdad? Pablo está diciéndole ahorita a los judíos, les está diciendo a los cristianos, a la iglesia en general, ¿cómo van a saber tus vecinos que adoran a la muerte, que adoran el 12 de diciembre, si no va alguien y les dice a quién tienen que invocar en realidad? Segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero, ¿cómo sabrán a quién invocar si nadie les han dicho en quién tienen que creer? Segunda pregunta de Romanos 10, verso 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Híjole, qué maravillosa es la Biblia. Esta segunda interrogante está estrechamente relacionada con la primera. ¿Y cómo han de creer? La idea es, ¿y cómo han de creer en Cristo si no han oído el mensaje tocante a la persona y la obra de Él? Sí, porque cualquier persona, si usted sale y toma una encuesta y le pregunta a cualquier persona, permítame el término, ¿verdad? A una persona, ¿y usted sabe quién es Jesús? Pues Jesús, pues el Hijo de Dios, ¿no? Y le puede preguntar a otra, ¿usted sabe a qué vino a hacer? Pues murió por nosotros, y hasta ahí se queda generalmente. Y bueno, y entonces, ¿por qué muchos no avanzan en que se ha pagado por nuestros pecados? ¿Por qué no se investiga o se les dice más? La pregunta es, ¿y cómo han de creer en Cristo si no han oído el mensaje tocante a la persona y a la obra del Señor Jesucristo? Puesto que la exposición del mensaje del Evangelio es una responsabilidad que Dios ha impuesto en quienes ya conocen de la gracia de Dios, Pablo está diciéndole a la iglesia, permítame la exposición en el ejemplo. ¿Cómo van a saber en quién pedir auxilio? ¿Cómo sabrán aquel en quien poderle decir, creo en ti, si no hay quien les dice? ¿Cómo van a saber entonces, dicho de otra manera, cómo creerán, cómo depositarán su confianza, cómo creerán para salvación en aquel en quien nadie les ha dicho de veras, de manera total, quién es Jesucristo? Porque para la exposición de la palabra de Dios no se ofenda, no es algo de menosprecio, no es a través de un canto, ¿verdad? No es a través de la lectura de una estampa, no es tampoco a través de una declaración, declaro por fe que Pancho López es salvo. No es así, porque el don de la salvación lo otorga únicamente el Espíritu Santo, el don del arrepentimiento, el don de la fe para la salvación lo otorga el Espíritu Santo. Es necesario la exposición de la palabra de Dios de manera externa para aquellos que están escuchando de esta manera, oigan, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. En Jesucristo hay perdón de pecados. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Jesucristo vino a este mundo cumpliendo las profecías que se mencionan en Isaías, en Deuteronomio, en el libro de Éxodo, en Génesis, naciendo de una mujer virgen. El Espíritu Santo lo hizo y se posó sobre esa mujer, y el Verbo habitó entre nosotros. Hizo señales, hizo milagros, se convirtió
comprobó categóricamente a la luz de las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Murió por causa de nuestros pecados, resucitó al tercer día, dándonos vida eterna. Es el mensaje de salvación, en donde no son los méritos propios, no es la religión, no son tampoco las justicias propias lo que nos da la vida eterna. Es Jesucristo el que se puso en nuestro lugar. Él es el que recibió la ira de Dios. Él es el que resucitó de entre los muertos y de los muertos. Él es el que concede el don del arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Él es el que concede la vida eterna. Ese es el mensaje que necesita conocer la gente, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay misericordia, hay esperanza. Por favor, acompáñeme a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 9, primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Olvídese, o sea, yo no estoy peleado con los testimonios, que si Pancho López salió evidencia de salvación en Cristo Jesús. Pero lo único que da la salvación, que otorga la salvación, que se conoce el mensaje de salvación, es la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 16. Y Pablo está diciendo, verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Híjole, amados hermanos en la fe, qué dicha, qué bendición, la sensibilidad de una iglesia, de un cristiano, de ir y predicar el evangelio de manera voluntaria en el momento que se permita, que se abran las plazas, que se pueda caminar libremente ahora con lo de la pandemia, pero que se conozca a través de la radio, la televisión, la prensa escrita, los dispositivos, que hay un solo camino, hay una sola verdad, es Jesucristo el Señor, que no son las religiones. Qué dicha tan hermosa que el corazón sensible a la voz del Espíritu Santo lo haga de manera voluntaria y grite, permítame el término, grite de una manera hermosa: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay esperanza en Cristo. La tercera pregunta, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, ¿y cómo habrán de oír sin un predicador? La frase "quien les predique" se puede traducir sin alguien predicando. En suma, podemos decir, Pablo llega a una conclusión: es necesario que les vaya a predicar. El predicador va como heraldo de Dios a llevar a los perdidos al mensaje de esperanza. El evangelio es el único mensaje de salvación. El evangelio ha de ser llevado a todo el mundo, tal y como dice Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. El gran desafío para el creyente y la responsabilidad personal de cada uno, mis amadísimos hermanos en la fe. Permítame tantito. Pongámosle pausa un poquitico, pero en el mismo tema, y vayamos nosotros abriendo un paréntesis y leamos, si es tan amable, Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Qué es lo que se tiene que predicar? No se tiene que predicar, permítame el término, porque este mensaje es principalmente para la iglesia. Se tiene que predicar que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay perdón de pecados, que Él ha cumplido el mandamiento, que Él ha cumplido la ley, y aún más hermoso, ha resucitado de los muertos, su Santo Espíritu lo resucitó, y que hay vida eterna en Él. Cuando una persona mete algo que no debe de ser, se empieza a contaminar el mensaje. Lo único que se debe de predicar es el mensaje de salvación. Cuando alguien empieza, Dios mío, venga y reciba a Jesús, sin mencionar que es usted un pecador, está el mensaje a medias. Porque se tiene que confrontar, porque usted es pecador, yo soy pecador,
Y la onda es de que, permítame el término, la idea es de que muchos entienden que es que soy pecador, yo soy pecador, él es pecador, nosotros somos pecadores, vosotros sois pecadores, pero no todos odian el pecado. Y la idea del Espíritu Santo es que usted aborrezca el pecado. La idea del Espíritu Santo es que usted ya no diga sí al adulterio, a la fornicación, al pecado, al hurto. La idea es que usted vea que completamente la muerte del Señor Jesucristo fue una muerte cruenta, sangrienta. Y cuando yo empiezo a concesionar, o un predicador empieza a concesionar la fe, la predicación de la palabra de Dios para suavizar el mensaje, para hacer más atractivo o amable el mensaje, está prostituyendo el mensaje. Es que entonces, ¿cómo van a venir a los pies de Cristo? Tenemos que ser amables. No, sí, tenemos que ser amables, pero tenemos que decir lo que la Biblia dice. No tenemos que concesionar el evangelio, porque entonces todos son buenos, entonces ¿quién no viene a los pies de Cristo? No hay ningún pecador entonces caemos en una mentira, porque la palabra de Dios dice, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Romanos capítulo 3. Entonces, ¿de qué tendríamos que salvarnos? De nada. Mas sin embargo, el Espíritu Santo está llamando a los borrachos, a los adúlteros, a los afeminados, a los maldicientes. ¿A qué? Al perdón en la cruz de Jesús. Me refiero al sacrificio. Vea lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, en el versículo 8. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, dice el versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuidado. Si alguien le dice, ¿sabe qué? Se me apareció Juan Diego en patines y es el único medio de salvación, eso es una maldición, esa es una mentira. Y cuando alguien le dice, ¿sabes que vi una visión? Me vi desde el tercer cielo y entonces vi, bajé, resucité. Dios mío, el único que ha sucedido en ese caso es el apóstol Pablo. Pero cuando se siente el elegido y le dice, véanme a mí, yo soy el Mesías. ¿Y cuál Mesías? El único Mesías es Jesucristo. Y cuando alguien empieza a concesionar y a decirle, crean también en Jesús, pero ahora también en San Charbel, entonces serán salvos, es un engaño de Satanás. Esa es una mentira. Porque el evangelio habla únicamente de Jesucristo. Cuando alguien agrega, ahora sabe que crean Jesucristo, más aparte, cómpreme esta botellita de aceite, o esta agüita también bendita, agua traída, o sal traída del desierto, del mar muerto, o tráigame también la tierra santa. ¿Sabe qué? Estamos cayendo en la brujería. Eso es una maldición. Eso no debe de ser. El mensaje de salvación únicamente y exclusivamente trae el mensaje de Cristo crucificado y el Cristo resucitado. El evangelio es un mensaje a proclamar que procede única y exclusivamente de Dios. Aquí mismo, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Mas os hago saber, dice Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Regrésese al versículo 8 y leeremos del verso 8 hasta el verso 10. Porque cuando viene otro mensaje, amigos, Jesucristo es el camino, pero aparte usted crea en San Fulano, o crea que nosotros tenemos la verdad, o que somos la única religión que le lleva a la salvación, ese es el camino de la perdición. Eso es una secta. El evangelio no se vende. O venga con nosotros y le perdonamos nosotros todos sus adulterios, todas sus fornicaciones. Cáigase con una lana, con una feria, con una plata. Eso es prostituir el evangelio. Y el Espíritu Santo está hablando a los cristianos a que se despierte, a llevar el verdadero evangelio, a no prostituir la fe, a vivir con integridad, a lanzar el mensaje de salvación, porque son almas. Son almas. Si usted trabajara en el Éxito, trabajara en cualquier tienda, en cualquier tienda de autoservicio, las papas, las gaseosas se le están echando a perder, las cambia y se acabó. Pero las almas no, amigo.
si usted es maestro, si es predicador del evangelio, no se prostituya. El único mensaje es el mensaje de salvación, de esperanza, que es Cristo Jesús. Dice Pablo, Gálatas 1, versos 8, leemos de nuevo. Mas si a uno de nosotros, quiere decir que Pablo no confiaba ni en su propia sombra, o un ángel del cielo, o ya se le apareció Moroni, o se le apareció Mormón, os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, es un maldito. Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea un maldito. Versículo 9. Versículo 10. Pues busco ahora, esto es impresionante. Pablo estaba buscando caerle bien a la gente. Pablo estaba buscando, sí es cierto, hay palabras de amor, por supuesto. Hay palabras en las que el Espíritu Santo nos lleva, pero no debemos de concesionar el evangelio. Pablo está diciendo, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Usted se ha dado cuenta que Pancho López lleva meses en adulterio, se presenta en la iglesia y usted, por miedo a que se vaya a ofender, no da el mensaje claro de que el camino del pecador, del impío, lleva al infierno, que la borrachera, que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores que rechazan a Jesús se van al infierno. No lo dice por miedo, no lo dice por pena. Esa sangre va a ser demandada. ¿Cuántas personas que usted ha negado el predicarles el evangelio por vergüenza, o por inclusive muchos porque están viviendo en pecado? Ay no, ¿qué les voy a decir? Yo estoy igual o peor. Venga a los pies de Cristo, en Él hay perdón, en Él hay salvación. Anuncia el mensaje de salvación. ¿Cuántas personas es la última vez que escucharán el mensaje de salvación? Predique el evangelio, predique de salvación, predique a Jesucristo resucitado. El mensaje es la palabra de Dios. El mensaje es la predicación de la Escritura. Vayamos a la primera carta a los Corintios, si son tan amables. En el capítulo 1, y leamos 2 versículos de este capítulo. El versículo 18 y el versículo 23. Ya no queda tiempo para estar jugando a la iglesita, por favor, maestro, predicador, apóstol, hasta arcángeles haya, hágame favor. Primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dunamis, es poder de Dios. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Amados hermanos en la fe, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Doctrina, palabra de Dios. Olvídese de que usted esté preocupado de las cuentas. Cuando usted esté completamente, le hablo a maestros, predicadores, usted esté confiado únicamente, Dios mío, y si no hay ofrenda, Dios mío, y si no pasa esto, si no pasa que el otro, Dios mío, su corazón está centrado en lo material y no en la exposición de la palabra de Dios. Y tenemos que tener la libertad, amados hermanos, de que cuando hemos sido llamados a predicar el evangelio, a la exposición de la palabra de Dios, sea el Espíritu Santo que lleve ese mensaje con toda libertad, con denuedo, con soltura. El mensaje de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 15. 3 preguntas. 3 respuestas. Versículo 15, una pregunta, una respuesta. Pablo está diciendo, ¿cómo o en quién creerán o invocarán o sabrán o pedirán auxilio si no saben en quién creer? ¿Cómo sabrán en quién depositar su fe o su esperanza si no hay quien les anuncie? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
esta pregunta que aparece en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Póngale cuidado. Los evangelistas deben de ser enviados. Sin duda es Dios mismo quien los envía. Porque dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, que los mensajeros, los evangelistas, somos embajadores en el nombre de Cristo. Cuidado con el testimonio. Sin duda el llamado a la obra misionera corresponde y lo hace el Espíritu Santo, que separa en la iglesia a quienes Él determina para enviarlos a una misión, tal como se menciona en Hechos capítulo 13, versículo 13. Y con todo el mandato de Cristo implica a cada creyente que todos tenemos la misión de ir, de predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, esto es, seguidores de Cristo, testigos, mártires. La responsabilidad de la iglesia en la obra misionera es clara a todo cristiano. La iglesia acepta el llamado de Dios y suelta a quienes Dios ha llamado, Hechos 13:3. Pero la encomienda a la obra implica el sostenimiento de los misioneros para que puedan hacer su misión. No se van como el Borras, permítame, una serie de hace 30, 40 años de México. El Borras era un personaje que hacía ahí como, a ver qué sale, o a ver cómo es, a ver cómo le hacemos, y pues, a ver, era un personaje llamado el Borras, y en México se lo denominó así de que te lanzas o te vas como el Borras. Pues quién sabe, ahí vamos. No, no es así. La fe es completamente una convicción. Y cuando alguien tiene el llamado de Dios, es un embajador de Cristo. Un embajador que es enviado por una nación a otro lugar es respaldado por su nación espiritual, de manera nacional, económica, en una embajada. La persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo, señalada como un embajador de Cristo, que es enviada por el Espíritu Santo, respaldada por su pastor, respaldada por su iglesia, que es enviada a otro lugar, es la responsable Dios por medio de ellos, del sostenimiento material, del sostenimiento en oración. Léase Efesios capítulo 4, versículo 15, Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19, donde los misioneros, gracias a Dios, ¿verdad? Como esta iglesia que sostiene misioneros en Israel, ¿verdad? En muchas naciones, ¿para qué mencionarlas, verdad? Gloria a Dios. Y que personas sensibles de la congregación de la iglesia aportan para el sostenimiento de estos evangelistas y sea predicado el mensaje de salvación claramente como el Espíritu Santo lo señala. El admirable mensaje del misionero. ¿Cuál es el mensaje? Dice Pablo, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por favor, vamos a compararlo con Isaías capítulo 52, versículo 7. De modo, hermanos, sea sensible a la voz de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Qué maravilloso, qué precioso, qué manera tan hermosa de dejar que el Espíritu Santo toque a una persona, a una congregación, a un grupo de hermanos en la fe, de que apoyen las misiones, de que sean sensibles a la voz de Dios, que lancen mensajeros, que lancen evangelistas, que cubran en oración, que cubran en sostenimiento para que la palabra de Dios sea anunciada. ¿Cómo conocerán en la sierra? ¿Cómo conocerán en algunos lugares acá en México o en Colombia o en otros lugares? ¿Cómo sabrán a quién dirigir el auxilio para el perdón de los pecados, para pedir salvación, para depositar su confianza en salvación en Jesucristo, si no hay gente sensible que les anuncie el mensaje de salvación, que los respalde su iglesia? Este es un mensaje de llamada, de alerta.
Es un mensaje donde el Espíritu Santo está hablando a la iglesia para predicar el evangelio, para el sostenimiento de sus evangelistas, para el sostenimiento en oración y en todos los sentidos de la iglesia y del anuncio de la palabra de Dios. ¿Qué decimos a estos versos? Un mensaje de esperanza para un pueblo sin esperanza, en ruinas por el pecado. Hay un mensaje para el mundo que está completamente destruido. Sin esperanza, el mensaje es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Un mensaje donde se anuncia la paz con Dios, porque el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Mas sin embargo, cuando recibe a Jesucristo como su Señor y como su Dios, esa barrera cae abajo. Jesucristo en la cruz rompe con esa barrera, porque Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Él entonces, de hacerlo enemigo, lo hace hijo de Dios. Anunciar las buenas noticias del evangelio es proclamar esa reconciliación con Dios. Para los judíos, el contexto del pasaje citado habla de que Dios reina, es una expresión de júbilo, es portadora de buenas nuevas de la venida del Mesías, que viene a liberar así un remanente que ha de disfrutar de sus bendiciones. De modo que hay esperanza para los borrachos, hay esperanza para los adúlteros, hay esperanza para todo aquel que confía en Cristo como su Señor y como su Dios. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿no quieres recibir a Jesucristo? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo tan hermoso en el que hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra vida para ser sensibles, llevar el mensaje de salvación, un mensaje puro, un mensaje que viene completamente de tu Santo Espíritu, en donde el Espíritu Santo dice, vengan, disfruten de la salvación, disfruten del perdón de Dios. Salgan de Sodoma, salgan del pecado, salgan de la idolatría, salgan de la inmoralidad, salgan del adulterio, salgan de la fornicación y vengan a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Vengan a Jesucristo todos aquellos que están cansados del pecado, sin esperanza, sin ninguna dirección. Hoy es el día de salvación. Desde ahí, desde su corazón, le suplico con todo mi corazón, diga estas palabras de fe. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confío en Jesucristo, que es mi Salvador personal, que Él murió en la cruz y que resucitó dándome vida eterna. Creo que soy perdonado, que soy salvado en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. Hay esperanza en Cristo Jesús. De modo, iglesia, a predicar la sana doctrina, a anunciar que Jesucristo viene en un mundo que se está derrumbando por causa del pecado, pero hay esperanza en Cristo Jesús. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que conformamos este precioso ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.